historias con un final inesperado son historias que los guionistas dicen que son armas de dos filos, porque pueden resultar en un éxito rotundo o pueden ser un fracaso total. Nosotros estamos llegando al final de la historia que Mateo nos ha comenzado a narrar desde el inicio de su evangelio. En estos últimos 3 capítulos nosotros estamos llegando al final de la historia. Hemos visto que Jesús es presentado por Mateo como el rey que es superior a cualquier figura del pasado del Antiguo Testamento. A cualquier personaje. Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a cualquier profeta, y entonces esta historia y esta imagen nos ha mostrado Mateo acerca de Jesús. Por lo tanto, la historia no debería terminar como nosotros vamos a ver que termina. De hecho, estos 3 capítulos, capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28, tienen el propósito de mostrarnos el fin de la historia unida por la cruz. La historia de este Rey Supremo terminará en una cruz. El capítulo 26 nosotros veremos desde el día de hoy la preparación de ese momento del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Después veremos el arresto. En el capítulo 27 veremos el juicio, la ejecución, la sepultura de Cristo en esa cruz y su muerte y su sepultura en una tumba. En el capítulo 28, Mateo nos narrará la resurrección y las últimas instrucciones de Jesús, que fue muerto en esa cruz, a esos discípulos. Así que estos 3 capítulos nos están mostrando el final, un final inesperado de un rey que había sido mostrado como el superior a todos, pero termina de una forma muy diferente a la que los propios receptores de este evangelio tenían en mente. Esta historia no debería terminar así. Para muchos ese final es un final inesperado que no causa atracción. Como un rey que tú me estás planteando es un rey que va a morir en una cruz, como el peor de los malhechores. ¿Qué acaso no se podía terminar de diferente forma? ¿El Mesías no debería triunfar sobre sus enemigos? ¿No debería el Mesías sacar al pueblo de la opresión romana? ¿No debería ser el poderoso Mesías que restauraría la grandeza del pueblo de Israel y les llevaría a ser referente como lo hizo David y lo hizo Salomón? Así que este Mesías, Jesús, el ungido, no está cumpliendo con las expectativas. ¿Y sabes qué pasa cuando no se cumple con las expectativas del ser humano? El ser humano se decepciona e inmediatamente busca a alguien más. Y eso es lo que pasa con las películas. Cuando no te gusta el final de una película, tú buscas otra película que te satisfaga. Cuando no te gusta cómo te trata una tienda, tú vas y buscas otra tienda que te trate mejor. Y estamos buscando siempre porque nos sentimos decepcionados. El ser humano se resiste a rendirse ante un rey que no cumple con sus expectativas. Tú y yo nos resistimos si no es como nosotros queremos. No queremos un rey que no cumpla nuestras expectativas. Queremos un rey que cumpla nuestras expectativas, y si no lo hace, entonces lo desechamos. Y al igual que el pueblo judío, cuando recibe esa palabra de Jeremías diciendo: ve y ve entre los pueblos, ve del oriente al poniente, del norte al sur, y ve si un pueblo ha hecho lo que tú hiciste, pueblo judío. Tú me dejaste a mí fuentes de agua viva y cavaste para
para ti cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es la actitud del corazón del ser humano, no solamente del pueblo judío. Cuando no te da lo que tú quieres, cuando no cumple tu sueño, entonces tú rechazas a ese Dios. Y es lo que pasa aquí en el capítulo 26. Nosotros vemos inmediatamente cómo Mateo nos va a llevar en estos últimos días de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, y nos dejará ver en el capítulo 26, en esos 13 versículos, un contraste de las reacciones de las personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo en estos últimos momentos. Ante la realidad de que Jesús es el Mesías verdadero, el Dios encarnado, el Cordero Pascual, habrá reacciones opuestas. Y no solamente de personas ajenas a Jesús, sino de personas ajenas y cercanas a Jesús. Vayamos al verso 2. Vayamos al verso 2. Y a propósito, este sermón no será un sermón que tiene un bosquejo como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, sino que iremos en la narrativa del pasaje, y llegando a los versos 8 al 10, presentaré la proposición del mensaje y haré algunas aplicaciones. Pero vayamos entonces al verso 2. Y digo esto para que no se desesperen y no digan a qué horas van a llegar a la proposición, y ya ve que después punto 1 es otra media hora y punto 2 otra media hora. ¿A qué horas nos iremos? No, no va a pasar eso. Vayamos al verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Recuerdan que en el capítulo 25 y en el capítulo 24 nosotros vimos ese sermón del Monte de los Olivos. El Señor ha salido de dar ese discurso del Monte de los Olivos. El versículo 1 nos dice: cuando hubo acabado estas palabras, Jesús dijo a sus discípulos, y ahora les va a decir algo. Y en el verso 2 puedes ver junto conmigo que aquí nosotros vemos algo de la naturaleza del Señor Jesucristo. Sabéis que dentro de 2 días, ¿qué va a pasar? Se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Puedes ver la deidad de Jesucristo? ¿Y puedes ver la humanidad de Jesucristo en este verso? Él, siendo Dios, sabía el propósito de su encarnación. El Hijo del Hombre será entregado ¿para qué? ¿Puedes verlo ahí? El Hijo del Hombre será entregado ¿para qué? Para ser crucificado. Él sabía que desde su encarnación había un solo propósito para su vida en esta tierra. Desde que Él nació, sabía que su propósito era la muerte. La muerte. Él sabía que la Pascua, que Él mismo había instituido en el Éxodo, esa Pascua era solo sombra del verdadero sacrificio que Él haría. Y aquí vemos la deidad de Cristo hablando de lo que antes existía, la Pascua. Pronto será la Pascua, y todo ese evento que ustedes y ritual que ustedes practican tiene el propósito de celebrarse para un momento específico, que es mi crucifixión. Este es el Cristo, Dios encarnado. La Pascua, la Pascua. Los judíos tenían claramente qué significaba la Pascua. Era ese momento donde los judíos recordaban el momento donde el ángel de Jehová pasó por las casas de cada uno de los egipcios y judíos, y consideraba si en el dintel de las casas
había la sangre del cordero, y cuando la sangre del cordero estaba en ese lintel, en ese marco de las casas, el ángel de Jehová no entraba y no mataba al primogénito, y redimía por gracia a ese hijo primogénito. El propósito entonces de esa Pascua era generar un deseo profundo en el corazón del pueblo de Dios, de ver pronto al que vendría a ser el verdadero Cordero Pascual. Así que aquí está la deidad de Jesucristo diciendo: esa Pascua que fue establecida en la antigüedad tiene el propósito de mi Pascua, de ese sacrificio. Ese es el Dios verdadero, que conoce el pasado y conoce el presente y conoce el futuro. Pero ve la humanidad también de Cristo en el verso 2. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús no solamente es Dios, Jesús es un hombre que murió crucificado. No fue un sueño, fue una realidad. Cristo murió. Dios nunca muere, pero el Dios encarnado murió. El Dios encarnado murió, la segunda persona de la Trinidad murió. Decidió tomar cuerpo de hombre como tú y como yo, con debilidades y limitaciones como las nuestras. Y Él murió tal y como tú y yo moriremos algún día. Nadie más se imaginaba el tipo de muerte que sufriría el Dios encarnado. Solamente Él sabía que moriría crucificado. Nadie más. Nadie podía imaginarse que el Cordero, el Hijo de Dios, el Redentor de las almas, iba a morir como el peor de los malhechores. Él sí. Y Él decidió poner su cuerpo para morir, porque Él es Dios encarnado. Nadie más podía haberlo hecho. Y ante tal revelación del verso 2, ve la reacción del verso 3. Entonces, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¡Wow! ¿Quiénes son los que están allí en esa reunión? La cúspide de la sociedad. Los más elevados mandos. El G20 religioso. Allí están. El sumo sacerdote llamado Caifás, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en la casa de Caifás. Ahora, por cierto, Caifás es el sumo sacerdote, el líder de esta agrupación. Este hombre tiene una reputación bastante dañada ante el pueblo. Él no era bien visto por los judíos, ya que él había hecho concesiones con los romanos para permanecer en esa función de sumo sacerdote. Él, como ningún otro sumo sacerdote en el tiempo de los romanos, duró casi 20 años, 19 años duró como sumo sacerdote. Su sucesor solamente duró 50 días. ¿Cómo es que pudo Caifás mantenerse en el cargo durante 20 años casi, con concesiones? Así que el pueblo judío odiaba a Caifás. El nombre de este sumo sacerdote era sinónimo de decadencia espiritual. Su conducta pública era en verdad terrible.
Y a pesar de su conducta pública terrible y su mala fama, él entraba una vez, era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y en esa casa de ese hombre malvado se reunieron los grandes de la religión para atentar contra la vida del Señor Jesucristo, el Mesías. Y mire lo que ellos dicen, versículo 4: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta, no durante, ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua. Ellos querían evitar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque era una gran afluencia de personas que llegaba a la ciudad para ofrecer sacrificios. Josefo, en su libro, menciona que la cantidad de personas que había en cada celebración de la Pascua excedía los 2 millones de personas. Por lo tanto, no era conveniente matar al Mesías, y ellos no le llamaban así, a este revolucionario en el tiempo de la Pascua, porque 2 millones de personas seguramente sería difícil controlarlas cuando tiene tanta popularidad. Y dicen, no, en la fiesta de la Pascua no, o lo hacemos antes para evitar el tumulto de las personas. Así que ellos, en su agenda maquiavélica, intentan matar antes a Jesús. Pero nuestro Señor tenía otra agenda. Ellos querían evitar el gentío, pero la muerte de nuestro Señor no estaba diseñada por la agenda perversa de estos líderes, sino por la agenda redentora de nuestro Dios eterno. Por lo que la muerte de Jesús, como Él mismo lo dijo en el verso 2, ¿cuándo sería? En la Pascua. Claro que va a ser en la Pascua. Aun cuando el mundo se levante y el gobierno se levante para detener el plan de redención de Cristo, Él seguirá cumpliendo sus propósitos, no importa cuán grande sea. Él cumplirá su propósito. Y no hay día atrasado en el plan de redención, no hay día pospuesto, no hay segundo antes, no hay segundo después. Él es preciso en todo lo que hace. Y vea el versos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, cuando tú ves la narración, te das cuenta que Mateo no solamente nos está poniendo esta narración como un dato histórico, sino que tiene toda la intención, Mateo, de hacer una comparación. Porque nota el verso 3. ¿Quiénes están allí en el verso 3? Principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Versos 6 y 7. ¿Quiénes están en el verso 6 y 7? Y estando Jesús en Betania, ¿en casa de quién? Simón, a propósito, hay más de 30 Simones en la narración de los evangelios. Pero aquí Mateo dice, Simón el leproso. Vino a él una mujer. ¿Ves algún contraste entre los personajes del verso 3 y los personajes del verso 6 y 7? ¿Sí ves esa contrastante relación? Aquí están los grandes planeando matar al Mesías, y aquí están los simples y despreciados leprosos y mujeres. Estos dos representaban lo vil. Los del versículo 3 representaban la crema innata de la religión.
Pero ahora, la actitud de las personas que aparecen en el verso 6 y 7, estos que son los despreciados de la sociedad, estos que representan vileza, estos que representan marginación, estos que son los despreciables, mujeres, tú no tienes valor ante la sociedad romana. Esa es la mujer. Tú, leproso, tú ni siquiera eres digno de estar en la ciudad. Tú no puedes estar entre nosotros. A estos dos, Mateo les dedica esta porción para mostrarnos que el Mesías no es atrapado y no es atrayente por los grandes y poderosos, por los ricos, sino por los pobres, porque bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que cada día mendigan el pan de su bondad, de su misericordia. Observa que la casa de quien recibe es Simón. ¿Y con quién está? Con una mujer. Estos pobres, insignificantes, adoran y agradecen al Dios encarnado, pero los grandes desean matarlo. Es de llamar la atención que Mateo nos sigue describiendo en el verso 7 la actitud de esta mujer. Y cuando ves la escena junto con la narración que Juan nos da en el capítulo 12, cuando tengas tiempo puedes ir a Juan 12 del 1 al 8 y ver la narración que Juan da. Y a propósito, no es que se contradicen, sino que se amplían cuando tú ves. Aquí Mateo no le da nombre a esta mujer. Juan sí le da nombre y se refiere a ella como María. Y la gran mayoría de los comentaristas creen que es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y creo que hay mucha evidencia para creer que sí es María, la hermana de Marta y de Lázaro, porque ellos vivían allí en esa región de Betania. Algunos otros comentaristas creen que es otra María, aquella María Magdalena, pero sea cual sea la persona, no hay una claridad, pero sea cual sea, lo interesante es que hay una actitud contrastante entre este leproso, esta mujer y esos líderes religiosos. Esta mujer trae un vaso de alabastro de perfume que puedes ver conmigo el verso 9. Verso 7, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Versículo 9. Esta es la actitud de los discípulos y la expresión de ellos, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. La referencia de los discípulos nos puede ayudar a entender qué tan valioso era el frasco de alabastro que trajo esta mujer de perfume, y Juan nos dice que era nardo puro. Nardo puro. Y las referencias entonces nos hacen pensar con la de Juan capítulo 12 versículo 3, que este vaso de alabastro valdría 300 denarios, que equivale aproximadamente a todo un año de salario de un obrero. Y esta mujer derrama ese frasco de alabastro con ese perfume, ese aroma, y lo derrama sobre sus pies. Juan dice que lo derrama sobre su cabeza, y seguramente lo derrama sobre su cabeza y corre sobre sus pies, porque no es poca cantidad, es todo lo que ella tenía, derrama todo sobre él.
Y la pregunta es: María, ¿por qué haces eso? ¿Qué has visto que los demás no han visto? ¿Qué es lo que te está llevando a derramar eso de tanto valor ante Jesús? ¿Acaso no te importan los comentarios de esos discípulos? ¿No te parece imprudente que todo eso esté siendo derramado sobre Él? Y sabes, no puedes entender y no podemos entender lo que en ese momento está ocurriendo, a menos de que entendamos que el corazón de María se está derramando sobre Jesús por gratitud ante la revelación de que Cristo es Dios y morirá por ella en la cruz. ¡Oh, cuán gran revelación! ¿Qué puedo retener que no tenga que ser entregado ante tal revelación? Estoy seguro que si ella estuviera aquí hoy, nos diría: ¿por qué me preguntas eso? ¿Aún no has visto? Es el Mesías, es Él, el Rey anhelado, el Mesías esperado. Él es. ¿Por qué retienes algo? Él es el Cordero perfecto que quita el pecado. Él es. Ni con todos los frascos de nardo puro de todo el mundo derramados sobre Él pudiera mostrar la rendición que Él merece. No me preguntes por qué lo hago. Solo obsérvalo. Solo contempla quién es. Observa quién es el que está enfrente de tus ojos. Es el Cristo, es el ungido. ¿Qué puedo retener que no sea de Él? Porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Oh, mi querida iglesia, por favor, piensa en esto y haz una pausa para maravillarte y elevar tu corazón ante esta grandiosa verdad. Porque si hubiera un lugar donde te tuvieras que quitar el calzado de tus pies, es este. Estás frente a la revelación del Dios encarnado. Con qué reverencia y sobrecogimiento silencioso deberíamos estar ante tal verdad. Y ante tal revelación, ¿no debería eso producir un amor adorador al considerar a nuestro Redentor? Porque, hermano, si no fuera por esa divinidad, tú y yo estaríamos perdidos. Su obediencia a la ley, su satisfacción a la justicia de Jehová, no hubieran tenido ninguna eficacia si no hubiera sido por la autoridad, dignidad y virtud al ser Dios encarnado. Así que no vacilemos con creer que Él es. Y cuando tú creas en Él, y esto solamente es obra de Dios, produciendo en nosotros iluminación por su Espíritu, que nos permite considerar con ojos de fe a Él como el verdadero Dios. Porque sí, los líderes religiosos decían: no puede ser Dios. Pero esta mujer y este leproso, que por gracia de Dios habían recibido la oportunidad de ver a Cristo como Dios, entonces ellos se postraron. Eso fue lo que cautivó el corazón de esta mujer. El saber que Él es Dios. Pero déjame decirte algo. No solamente consideró que Él es Dios. ¿Qué hizo esta mujer?
derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 12, por favor. Acompáñame a ir a Juan 12. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Qué hizo María? No solamente vio la divinidad de Cristo, sino vio la inmanencia de ese Dios, vio la cercanía de ese Dios, vio que Él era suyo. Tomó ese perfume, lo derramó sobre su cabeza, llegó hasta sus pies y con sus cabellos enjugó sus pies, abrazó sus pies. Ese es mi Dios. No solamente es Dios, es mi Dios. Cristo es mío y yo soy de Cristo. Quisiera citar esta expresión de Octavius Wilson, un predicador de el año 1800. Dijo lo siguiente, y por favor presta atención, y lo tengo que citar porque yo no puedo decir lo que quiero decir como él lo dice, y él lo dice mucho mejor que lo que yo lo puedo decir. Si has acudido a Jesús como un pecador creyente, pobre y vacío, no hay latido de amor de su corazón amante, ni una gota de sangre de sus venas, ni una partícula de gracia en su plenitud mediadora, ni un pensamiento de paz en su mente divina que no sea tuyo. Todo tuyo, indubitablemente tuyo, tan tuyo como si fueras el único que lo posee. Oh, es tuyo. Cristo, el Dios encarnado, es tuyo y nadie más que tuyo. Y María dice, el Dios encarnado es mío. ¿Cómo no abrazar los pies de mi maestro? Y por eso quisiera pedirte que vayas conmigo a lo que Pedro dice en su primer carta, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y leas conmigo el verso 7. Mira el contraste en este verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿puedes leer junto conmigo? Él es ¿qué? Él es precioso solamente para aquellos que creen. Solo para los que creen por gracia. No, no es para todos, para los que creen. Él es precioso. Porque mira el contraste. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y la roca que hace caer. Pero para ti, creyente que crees, Cristo es precioso. Es lo mejor que te ha pasado. Y María dice, este es el mejor regalo. Él es mío y yo soy de Él. Todo es mío. Todo es mío. Tenemos que conocer al Señor Jesús para poder admirarlo.
Tenemos que admirarlo para poder amarlo y tenemos que amarlo para poder servirle. Así que el punto central de este sermón no es sirve, no, ese no es el punto central. El punto central es conoce a Jesús. Conoce a Jesús, admira su belleza, admira su carácter, admira sus atributos, considera su paciencia, considera su longanimidad, considera cada uno de sus atributos, admíralo. Y cuando lo admires, vas a amarlo. Y cuando lo ames, no habrá frasco de alabastro, de nardo puro que sea suficiente, sino que tu vida entera será derramada sobre sus pies y dirás: Él es mío y suyo soy. Suyo soy. Y porque Cristo es tuyo y tú eres de Él, tú debes rendirte a Él. Porque Cristo es tuyo y tú eres de Él, tú debes rendirte a Él. Y cuando vamos al verso 10, volvamos a Mateo capítulo 26. Podemos ver del verso 10 al verso 13 la conversación que Jesús tiene con los discípulos que criticaron a la mujer. Y les dice: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y es interesante porque casi siempre nosotros vemos a la mujer como el factor o el personaje principal de esta narración. Porque decimos: mira cuán buena fue esta mujer al derramar ese frasco de alabastro. Y no estoy diciendo que no fue una buena obra, pero cuando esta mujer derrama ese frasco, lo importante no es el frasco de alabastro, sino a quien presenta ese frasco de alabastro, en quien derrama. Y déjame ilustrarlo así: yo puedo regalarle un carro a mi hijo, y no sé si eso pase, pero suponiendo que eso pasara, yo puedo regalarle un carro a mi hijo, y mi hijo va a valorar mucho ese regalo. Pero yo puedo regalarle ese mismo carro a una persona de renombre, de autoridad. Es el mismo objeto, pero el significado es diferente. El significado es diferente. La reacción será diferente. Esa persona, yo tendré una relación con esa persona y se lo estoy regalando porque es alguien cercano a mí, alguien que me ha protegido, esa persona de renombre, esa persona de autoridad. No le estoy dando como para ganarme el favor, sino por agradecimiento a Él. Y María está aquí derramando el frasco, no para decir: mira qué buena soy, no, mira qué grande es Él. Mira qué grande es Él. Los discípulos dicen: ¿qué desperdicio es este? Mira la actitud de los discípulos, verso 9. ¿No podría haberse vendido esto a gran precio y haberse dado a los pobres? Ahora, por favor, piensa, ¿era una mala recomendación de los discípulos? ¿Era una recomendación impía la de los discípulos? No, de hecho parece ser tan piadosa. Ay, mira, ellos sí se preocupan por los pobres. Esta seguramente solamente quiere quedar bien con el maestro. ¡Wow! No, y mira la reacción de Jesús, versículo 11: porque siempre tendréis pobres con nosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No es eso. Es que estoy delante de ti. Así que no es el servicio el fin,
sino el conocimiento profundo del Señor que trae como consecuencia una vida rendida a Él. No por unos minutos o por un día a la semana, sino la vida entera. María no consideraba otra cosa, esta mujer no consideraba otra cosa más que rendirme a Él cada día de mi vida, no para hacerle un favor a los pobres, no para quedar bien ante una iglesia, no, Él es mi todo, y porque Él es mi todo, todo el día soy de Él. Por eso podemos decir que rendirnos a Cristo no es una rendición al servicio, no, hermanos. Tú puedes servir un fin de semana en una iglesia, una vez cada 15 días. Y mi querido oyente, tú puedes tener un ministerio en una iglesia y servir una vez a la semana y con una actitud de voy a ayudar a Dios, voy a ayudar a mi iglesia. Pero quiero decirte que ese pensamiento es el resultado de una falta de conocer al Señor. Él no necesita de tu servicio. Él no se está mordiendo las uñas diciendo, oh, ¿quién me va a ayudar a hacer las actividades de la iglesia? No, Él no necesita de ti. Él es Dios. Él no está dependiendo de ti para cumplir sus propósitos. ¿Sabes? Tú lo necesitas a Él. Y por eso ven con tu frasco de alabastro y dile, aquí estoy, soy tuyo, me rindo a ti, porque Cristo es tuyo y tú eres de Él, tú debes rendirte a Él. ¿Y qué significa esto? Y así estaré concluyendo. Quiero dar 3 formas de rendirte a Él, de manera breve y de forma de conclusión. Número 1, contempla su belleza y enamórate de Él cada día. Eso no se traduce en una actividad en particular. No, es estar cerca de Él. Conócele a Él. Creyente, por favor, toma tiempo para pasar en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo en la palabra y dijiste, wow, qué hermoso es mi Rey? Mira lo paciente que Él es. Mira lo misericordioso, cómo se está revelando su carácter a través de esta lectura que hice hoy. No pases un día sin conocer algo del carácter de tu Señor. Enamórate de Él, por favor. Contempla su belleza y enamórate de Él cada día. Número 2, sírvele con pasión y sin temor. Sírvele con pasión y sin temor. Hermanos, ¿no deberían haberse sentido felices los discípulos al ver la actitud de María honrando al Mesías? ¿No deberían haber hecho una fiesta diciendo, es cierto, nuestro maestro en 2 días morirá crucificado y esta mujer nos está dando ejemplo de que ella está derramando su vida y sus lágrimas ante la verdad y la realidad de que Él en 2 días morirá? Oh, ¿por qué no nos venimos y nos postramos junto con ella? Pero no fue así, sino que el ingrato corazón de los discípulos, en vez de alentar el corazón de esta mujer, lo criticaron. Pero esta mujer, rendida a Él, le sirvió con pasión y sin temor a la opinión de los demás. Si tú has de vivir una vida rendida a Él, es porque contemples su belleza cada día y te enamores de Él. Es porque le sirves con pasión y sin temor. Y número 3, hacerlo en el tiempo que corresponde. Sirve haciéndolo en el tiempo que te corresponde.
Porque quisiera que pensaras en lo que el Señor Jesucristo dice en el verso 12. Lo ha hecho para prepararme para la sepultura. No sabemos si María era consciente exactamente de que Cristo sería crucificado como fue crucificado y estaría sepultado en una tumba. Pero lo que sí sabemos es que María en ese tiempo tenía el conocimiento necesario para ungir los pies del Maestro. Y ella dijo: los pobres siempre estarán. Como el Señor Jesucristo dijo: los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero en este tiempo, no antes, no después, este tiempo es el tiempo que tú tienes que rendirte. Y sabes, creyente, Dios te ha dado un tiempo, Dios te ha dado una etapa de tu tiempo. Y es tiempo, ese tiempo te lo ha dado para que te rindas a Él. No es antes, no es después, es ahora. Si Él te está diciendo y te está mostrando quién es Él, ríndete a Él ahora. Hoy es el tiempo que corresponde. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. No desperdicies tu tiempo en las vanidades de este mundo, en los deleites de este mundo. Invierte tu tiempo. Derrámate y ríndete a Él. Oh, mi querida iglesia, estoy seguro que esta semana por algunos momentos hemos sentido el temor y nuestro corazón se aflige al ver las noticias. Has visto que el temor se apodera de tu mente. Pero mi querida iglesia, quiero suplicarte que en medio del caos que se genera en un mundo caído, aprendamos a ver lo precioso que es Cristo. No dejes que el ruido de este mundo te distraiga de contemplar lo que verdaderamente trasciende: Cristo Jesús. Todo lo demás es necesario, pero nada es lo más importante como Él. Quizás tú, mi hermana, estás cansada porque te sientes culpable por no ser la esposa que debes de ser, o por no ser la madre que deberías ser. No cumples ni siquiera con tus propias expectativas y mucho menos la de los demás. Pero hoy puedes venir y contemplar a aquel que te ha escogido desde la fundación del mundo y te ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, querido padre de familia que estás desanimado por tu inconstancia, hoy te pido que veas lo precioso de Cristo. Cree en Él. Abrázalo en medio de tu necesidad. Abraza su verdad. Considera lo precioso de su gracia, que te prodiga de favores a pesar de tu inconstancia. Observa la belleza de su amor sacrificial en sus manos horadadas por nuestro pecado. Hoy te pido, no te vayas sin verlo. Vele y enamórate de Él, porque Él es precioso. Amados hermanos, en la proporción en que la hermosura y la excelencia del Señor Jesús se va manifestando a nuestros ojos, Él cada vez más se estará entronizando con seguridad y profundidad en un corazón ardiente y apasionado por Él. Quiera Dios darnos la oportunidad de verle y considerar lo hermoso de Él cada día, y venir como esta mujer cada momento y decirle:
Este frasco de alabastro solamente representa la rendición de toda mi vida. No solamente rompo el frasco de alabastro, mi vida entera está a tus pies, rendidas porque tú eres el Rey. Y persona que estás aquí, quizá tú nunca has creído en Cristo. Hoy te quiero animar. Cree en Él. Cree en Él. Él es precioso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ver lo hermoso de tu persona. Gracias porque esta historia no se trata de María, se trata de ti. Ayúdanos a considerarte como el Cordero, nuestro Dios, nuestro sustituto, nuestro todo. Porque tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Ayúdanos a rendirnos cada día. En Cristo Jesús. Amén.